Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la evaluación de desempeño, ese impacto que tiene la evaluación de desempeño, principalmente cuando logramos centralizar la información, cuando logramos tomar decisiones estratégicas, porque todos los datos nos ayudan en este propósito. Para quienes no me conocen, yo soy Andrea Villamizar, CEO de GSH, y como cada lunes 6 p.m. hora México, 7 p.m. hora Colombia, aquí estamos para hablar de esas tendencias de capital humano, aquí estamos para profundizar en esos temas que además recogemos de toda la semana, que vemos esos desafíos, esos retos de nuestros clientes, de nuestros prospectos, de todas las personas que se nos acercan y nos dicen ¿por qué pasa esto en mi compañía? Y ver cómo la analítica de datos, medir, profundizar a través de las herramientas distintas que tenemos posibilidad y usar a favor de la compañía ese caudal de datos que generamos en capital humano, pues definitivamente es una gran decisión. Y aquí estamos, nos encanta colocar a disposición de esta comunidad nuestros más de 25 años navegando estas tendencias de capital humano y entre otras tantas tendencias, la analítica de datos que nos reúne hoy para la toma de decisiones estratégicas, pero particularmente uno de los instrumentos que más nos solicitan y tiene que ver con la evaluación de desempeño. Nuestro propósito es claro. Nosotros queremos transformar la gestión de talento en un proceso estratégico donde cada medición se traduzca en acciones concretas y les ayuda a las compañías a tomar o avanzar, a evolucionar como área de capital humano. Vamos a entrar en materia hoy, vamos a reflexionar sobre cómo la evaluación de desempeño, cuando se centraliza y se gestiona correctamente, se convierte en un activo estratégico para la organización. ¿Ya? Vamos a explicar el paso a paso para poder implementar este proceso, un proceso de evaluación que sea efectivo. Recordemos que por décadas, por mucho tiempo, la evaluación de desempeño ha sido un instrumento que quisiéramos que nos diera mucho más insumo para tomar decisiones más preventivas, ¿verdad? Pero esto en la realidad no ocurre con las herramientas que muchas veces encontramos de maneras cuantitativas, donde no tenemos la capacidad de medir al otro durante un periodo de tiempo y terminan siendo ineficientes. Y hoy lo que queremos es que mostremos cómo un proceso de evaluación efectivo, coherente, de valor y alineado con los objetivos estratégicos que se persiguen más bien, se pueden conseguir, ¿no? ¿Por qué evaluar el desempeño? Evaluar el desempeño no es solo medir, es entender, es poder proyectar qué quiero y poder conectar el momento de la compañía con las capacidades que hoy me acompañan en la compañía, ¿verdad? Porque ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, las compañías también evolucionan como evolucionan las personas. Entonces es muy importante medir de acuerdo a ese momento de la compañía, es poder generar claridad en las expectativas mutuas inclusive y poder identificar brechas o más bien poder identificar esas oportunidades de mejora, pero también poder reconocer los logros con criterio, ¿cierto? Con argumentos, ¿por qué estás pasando? ¿Por qué llegaste a este resultado? ¿Está bien? Esto también hace parte de este proceso. Y esto sin duda trae beneficios desde decisiones, ¿cierto? Basadas en datos objetivos, no en percepciones, no en un momento, no en una foto del momento. Poder potenciar la productividad y la fidelización del talento es lo que deben permitirnos instrumentos como la evaluación de desempeño, entre muchos otros instrumentos que también nos esforzamos y procuramos aplicar. Y muy importante, alinearlo con los objetivos individuales, con la estrategia organizacional. Tipos de evaluación de desempeño por competencias. Para esto es fundamental revisar y detallar
esas competencias específicas del cargo, relacionadas directamente con la posición, con el rol. Tenemos que revisar bien las actividades que detallan, porque esto es uno de los errores también. Nos encontramos que no están actualizados muchas veces los documentos y es muy importante tener este insumo. Esto es lo que realmente esta posición hace hoy, esto es lo que realmente las responsabilidades que tiene, los retos, las necesidades de la compañía está alineado a esos objetivos estratégicos. Entonces, esas competencias específicas las debemos definir, ¿no? Esas habilidades técnicas, esos conocimientos especializados y su nivel de acuerdo a la posición, de acuerdo a lo que estamos esperando de ese rol en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Entonces es muy común, ténganlo presente, encontrar que no se profundiza en esto y es una de las principales causas quizás de las evaluaciones resulten fallidas y no sirven para nada. Y en segundo lugar, comprender cuáles son esas competencias transversales alineadas a la misión, a ese core del negocio, esos valores, esa serie de comportamientos que como compañía queremos en nuestra compañía y que no son negociables y que impactan la cultura organizacional. Entonces, si queremos entenderlo mejor, quizás con un ejemplo, en una empresa de tecnología orientada a la innovación, debemos evaluar competencias como pensamiento crítico, como la adaptabilidad, y podría tener quizás unas competencias transversales como la integridad, por aquello de la necesidad de la seguridad, del cuidado de los datos, cómo preservarlos, el seguimiento a las normas, porque aquí las políticas son fundamentales. Entonces son muy diferentes las competencias específicas a las competencias transversales y estas deben estar muy bien definidas. Ahora, recordemos que un mar de competencias no existe, esa Superwoman, ese Superman, no. Debemos ser prácticos, debemos ser conscientes de lo que hoy tenemos con el talento y por eso debemos alinearlo muy bien a las necesidades de la compañía para que no se nos vuelva un proceso ni desgastante, pero además un proceso que tarde que temprano se va a caer por su peso. Entonces, otra evaluación muy común es la evaluación por resultados. La realidad de esa medición objetiva de logros frente a las metas específicas. Métricas claras, esto es fundamental porque esto también es muy común para áreas, las encontramos con mucho mayor claridad en ventas, en cumplimientos de proyectos, pero la realidad es que toda la compañía puede construir métricas y no medir por medir, porque eso es otra cosa que nos cuesta muchísimo, crear esas metas, esos objetivos, métricas que nos permitan comprender ese nivel de cumplimiento de las personas frente a esas tareas, actividades claves, pero sobre todo conectado a los objetivos. Medir lo que importa. Aquí hay a propósito un libro muy recomendado de Disney, Medir lo que importa. No podemos medir por medir, no hay tiempo. Parálisis por análisis, nos desgasta la compañía, genera inclusive problemas en el clima laboral, genera inseguridades, genera un montón de cosas alrededor que es muy importante aprender básicamente a medir, ¿no? Cuando buscamos esos resultados, sobre todo decimos tan específicos, ¿no? La evaluación 360, que es importante porque pues, la evaluación de desempeño también la podemos hacer de manera de manera 360, donde podamos evaluar los 360 grados de la compañía, entre pares, equipos, directivos. Es muy importante tener esos elementos para poder entender de qué manera vamos alineando las capacidades de las personas, las capacidades, el desempeño, las competencias a lo que la compañía está necesitando en cada momento, porque esto va cambiando en el tiempo. ¿Cuáles serían esos pasos entonces para evaluar el desempeño? Recapitulamos. Importante definir el propósito de la evaluación. Buscamos identificar esas necesidades de formación
que sean asertivas, esa capacitación, que necesitamos empezar a mejorar esas capacidades, necesitamos planificar promociones internas, necesitamos reforzar la cultura en otros aspectos o vamos a relacionarlo con un modelo de compensaciones, de bonificaciones, de comisiones, qué sé yo. También es relevante poderlo hacerlo a través del desempeño porque es la forma más, digamos, justa, se puede decir, a la hora de hablar de recursos, a la hora de generar esas bonificaciones. Segundo, lo decía al inicio, debemos establecer y revisar a profundidad si las competencias que hoy tenemos definidas en un perfil del cargo son efectivamente las que estamos necesitando hoy. Tanto competencias específicas como competencias transversales. Y esto lo debemos hacer de la mano de un diccionario de competencias. Esto no es que a mí me parece que la competencia de la creatividad significa esto o que la competencia o tener atención al detalle, no. Esto está definido en diccionarios que están creados por personas expertas, pero adicional, no solo desde el concepto que lo debemos tener claro, sino también los niveles que requerimos. Porque no podemos pretender que si tenemos 8 competencias, las 8 competencias las queremos tener en alto. Debemos ser muy asertivos y ahí es donde los mentores Yoda hacen su magia porque acompañamos de manera muy clara, transparente a que las empresas avancen y no se atoren en procesos que no vale la pena, sino que de la mano de los expertos que han respirado esto por años podamos ser asertivos, pero sobre todo prácticos. Las personas también, cuando estas cosas no salen bien, se devuelven para la compañía, se devuelven en molestias, en mal climas, en problemas entre los equipos. Entonces, los niveles requeridos, las competencias específicas, transversales, deben ser revisadas a profundidad porque este es el mejor punto de partida que podemos tener. No siempre serán en niveles altos, recordemos, a veces un nivel medio es más que suficiente para, e inclusive un básico, dependiendo del rol que estamos evaluando, ¿no? Se acomodan bien. Entonces, ¿qué más podemos decir por acá? De las competencias transversales es fundamental. Esto no es a la ligera. Revisemos si esos valores hoy están conectados con el momento de la compañía también, ¿no? Con la misión de la compañía. Pasa mucho que la misión la dejamos para hacer en los primeros momentos cuando nace la compañía y resulta que necesitamos conectar absolutamente todo, necesitamos conectar esa misión con el momento de hoy. Hoy estamos haciendo esto de la manera como dice nuestra misión, hoy nos estamos visionando, proyectando de acuerdo a como dice la visión, hoy los valores, esos comportamientos inmersos en esos valores es lo que hoy no es negociable para nosotros, entonces eso es importante de revisar. Alinear la evaluación de desempeño con la estrategia organizacional. Evaluar el desempeño no solo con base en esas metas individuales, sino en cómo éstas contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Debemos diseñar herramientas de evaluación, herramientas que como las que cuenta Yoda Analytics, pero además con ese mentor que va a permitir siempre estar ahí acompañando, identificando, ayudando a que agreguen valor todos estos esfuerzos que ya estamos haciendo como compañía. Esto se hace a través de cuestionarios automatizados. Todo queda en línea y todo empieza a ser parte de ese proceso de centralización, porque recordemos que Yoda no solo tiene la evaluación de desempeño, tiene más de 15 instrumentos que nos permiten centralizar todos estos datos. Entonces son herramientas digitales, ojo, hay algo en lo que fallan mucho en estos procesos y estamos hablando particularmente en la evaluación de desempeño y es la sensibilización. No podemos salir con un instrumento a pensar que las personas saben qué tienen que hacer, qué se van a encontrar y qué van a recibir y por qué, cuál es el objetivo de esta medición. Entonces la sensibilización en la cual nuestros mentores Yoda también acompañan de manera profunda garantizando la comprensión
de lo que vamos a hacer con el instrumento de evaluación de desempeño. ¿Sí? Las expectativas, esa claridad de la metodología, cuánto tiempo va a pasar, qué se puede esperar y de ahí poder hacer una muy buena implementación y poder tener el tiempo óptimo para que las personas puedan realizar la evaluación de manera muy concienzuda sobre todo. Después de capacitar a los líderes y colaboradores en el uso de la herramienta, pero también de la importancia de lo que sigue, porque la retroalimentación es de las cosas más valiosas. Y un feedback honesto, constructivo, favorece enormemente el clima, la cultura. La retroalimentación es fundamental y se nos olvida con una facilidad. Y por último, el análisis de datos y la centralización. Como decía, empezamos a medir la evaluación de desempeño y la empezamos a centralizar, a poner cada uno de los esfuerzos siguientes: clima, NOM 35, test de burnout, inteligencia emocional, el Ninebox y todos esos instrumentos que en el tiempo vamos generando una ventaja competitiva. Centralizar los datos, los resultados en una plataforma que me permita tener una metodología de analítica de datos. People Analytics, como Yoda Analytics, nos permite, además de los resultados, pues acorde a esas capacidades actuales versus las capacidades que hoy requiere la compañía para lograr los objetivos estratégicos propuestos. Y esa centralización nos permite identificar patrones, nos permite identificar áreas de oportunidad, nos permite detectar cuáles son los perfiles ideales, dónde están esos talentos a veces ocultos, que son talentos claves en momentos claves de la compañía. Y del feedback, otra cosa que nos cuesta muchísimo trabajo y es la acción, los planes de acción. Ideas y feedback sin acción pues se queda en un simple ejercicio de valor, pero no lo suficiente si no tiene un plan de acción adecuado, porque recordemos, está muy bien medir, pero ¿qué va a pasar con los resultados? ¿Qué queremos que pase? ¿Cómo lo alineamos con ese objetivo de por qué estamos aquí? Claridad de cómo estoy como colaborador hoy, porque también crecemos como personas y queremos crecer al interior de la compañía, y si no tenemos oportunidades porque simplemente no saben cómo voy evolucionando en mi desempeño, en mis capacidades, en mis habilidades, pues tampoco voy a tener oportunidades, y esto sí que lo valora el talento de hoy. Entonces, ¿a qué me comprometo? Con un plan de acción claro. ¿A qué me comprometo como colaborador? ¿A qué me comprometo como líder? ¿A qué me comprometo como CEO? Y poder tener unos seguimientos claros de cómo hacerlo. Todo esto lo entrega Yoda Analytics de manera muy práctica, un paso a paso, cómo dar el feedback, cómo hacer el seguimiento, cómo hacer el plan de acción, todo esto en un solo lugar. No dejar los resultados en un informe como lo hemos hecho por décadas ahí juiciosamente, año tras año, a veces empastado, nos hemos encontrado muy juiciosamente y resulta que no estamos colocando los datos al servicio del negocio. Convertir los datos en acciones, programas de formación asertivos, planes de sucesión, planes carrera, estrategias de fidelización, porque recordemos, queremos que las personas se queden porque se quieren quedar, porque están en el lugar correcto. Entonces, centralizar los datos es ir más allá de un simple informe. ¿Y por qué también es importante que esta parte de esta analítica de datos lo haga las evaluaciones de desempeño? Porque facilita la trazabilidad histórica del desempeño individual y el desempeño organizacional. Construir un repositorio de datos asequible para la toma de decisiones informadas. Implementar la cultura del dato en gestión humana, querida comunidad, no es un beneficio. Hoy es una necesidad el uso de People Analytics para monitorear esas tendencias, poder predecir esas necesidades, esos patrones, nos empiecen a dar una guía en la toma de decisiones futuras, a corto plazo, a mediano plazo. Todo cobra en especial fuerza y se hace absolutamente necesario la toma de decisiones basadas
en esos patrones de comportamiento y de desempeño. Vamos cerrando este espacio, amigos, de cada lunes. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, nos pueden escribir directamente. Evaluar el desempeño es el primer paso, pero centralizar es lo segundo que tenemos que hacer y no podemos perder la oportunidad cuando lo podemos hacer de manera práctica, de manera sencilla y de la mano de un aliado que quiere ver victorias tempranas en su compañía. Entonces, eso es lo que realmente genera valor como capital humano y bueno, y de la mano de todo esto poder construir culturas organizacionales orientadas al cuidado de las personas, pero también del resultado, de los objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, cuéntenos por favor en sus comentarios qué tan centralizada tienen la información, qué instrumentos utilizan hoy para la evaluación, para evaluar el desempeño por competencias, por resultados en su organización. Queremos escucharlos. Escríbanos, mándenos sus preguntas, no olviden unirse al próximo live y también revisen nuestras redes sociales. En YouTube ya encuentran un webinar que fue todo un éxito. Tuvimos más de 174 personas y hoy tenemos más de 20 de ellos trabajando en un diagnóstico para poder entender por dónde hacer esto realidad de manera fácil, de manera práctica y con un mentor Yoda que lo lleva de la mano. En YouTube ya tenemos el último live que hicimos de la mano de nuestra directora de innovación de Yoda Analytics, así que vayan, búsquenlo y tómense una hora de su tiempo para sacarle el mejor provecho. Nos encanta compartir esta información de valor porque sabemos que ya les da unos insights muy valiosos para empezar a transformar sus áreas de capital humano. Queremos seguir escuchando esos retos. Gracias a los que nos han llamado, nos han escrito, los que ya nos hemos sentado en espacios de 20, 30, 40 minutos y aprendemos mutuamente porque yo también aprendo muchísimo de cada uno de ustedes. Evaluar es medir, centralizar es proyectar, pero actuar es transformar. Nos vemos el próximo lunes en este espacio diseñado para aquellos que quieren obtener resultados extraordinarios y crear áreas de capital humano que agreguen valor y se sumen a esa estrategia del negocio. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos pronto. Chao, chao. Ay, perdón.